Libro de los Jueces, Jueces capítulo número 3, Jueces capítulo número 3, y vamos a leer a la altura del versículo número 7, Jueces capítulo número 3, versículo número 7, el versículo número 6. Jueces capítulo número 3, no, 7. Jueces capítulo número 3, versículo número 7. Los hermanos saben que estamos predicando una serie de este libro del Antiguo Testamento sobre la base de que toda la Biblia es la palabra de Dios y es útil para enseñar, para corregir, para mostrarnos a la persona de Cristo. Y estamos estudiando el Antiguo Testamento y vamos a la altura ya del libro de los Jueces. Y hoy nos toca ver el primer juez de la nación de Israel. Jueces capítulo número 7. Estos jueces en Israel no son, decíamos también en un estudio pasado, no son como los jueces que vemos hoy día, aunque incluye el ejercicio de la práctica de la justicia en base a la ley de Dios, pero el énfasis principal era su participación de liderazgo para liberar a la nación de un opresor. Entonces, por eso son más liberadores que jueces, en el sentido como lo entendemos hoy. Son héroes que traían liberación al pueblo, usados por Dios para traer liberación. Así que Jueces capítulo número 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusam-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusam-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Mírelo ahí. Un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel. Y por esa palabra es que el libro de los jueces se llama el libro de los jueces. Y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusam-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenas. Que Dios traiga bendición su palabra en nuestros corazones. Padre del cielo, gracias te damos. Tu palabra es verdad y tu palabra tiene la intención de mostrarnos tu persona. Así que nosotros nos exponemos a la influencia de tu palabra. Como instrumento, Señor, queremos presentarnos ante la responsabilidad de mediar tu palabra entre esta audiencia y lo que es, Señor, tu intención y tu plan en haber inspirado tu palabra. Yo quiero pedir tu misericordia y tu guía. Igual, Señor, queremos pedirte que abra nuestros oídos para que podamos oír lo que realmente tú estás diciendo. Tu palabra siempre tendrá el soplo de tu espíritu. Nunca faltará en ella, porque tú la inspiraste para cumplir tus planes. Pero es necesario que en nosotros también tu espíritu obre para iluminación, por lo que nos ponemos en tus manos. Y pedimos, oh Padre, que la gracia tuya se manifieste dándonos entendimiento y moviendo nuestras voluntades para estar, Señor, más comprometidos contigo, para tomar decisiones de compromiso con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el libertador, el liberador por excelencia, el juez por excelencia. Estamos en tus manos. Pedimos tu bendición
y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como decíamos, más que un hombre sentado en un estrado impartiendo justicia, aunque lo incluye en el libro de los jueces, como lo vamos a ver, si Dios quiere, más adelante, en alguno de estos momentos, cuando estemos hablando del libro en más detalle, el libro de los jueces no hace tanto énfasis en una persona sentada en un estrado, sino en una persona liberando a un pueblo, guiando al pueblo a la liberación. En otras palabras, no es el estrado, no es la toga lo que domina en el libro de los jueces, sino el campo de batalla, la pelea, la espada, sacando al pueblo para guiarlo en conflicto con sus enemigos. Eso es lo que está aquí en el libro de los jueces. Los jueces no son una casta, no son una familia, no se hereda, no son sacerdotes, no son reyes, porque la monarquía todavía no estaba establecida en Israel. Son héroes del momento. Son héroes de circunstancias que Dios usa. No son parte de una misma tribu. Dios va a elegir de diferentes tribus para liberar a la nación. Ni siquiera son personas muchas veces con una moral excelente. En ocasiones muchos de los jueces, como también nosotros hemos dicho en otras oportunidades, son personas con una moral cuestionable, como Sansón, por ejemplo, que un día estaba enamorado de una mujer, otro día estaba enamorado de otra, otro día estaba enamorado de una filistea y otro día estaba enamorado de otra filistea. Si pasaba cerca de un burdel, entraba y se acostaba con una de las prostitutas. Eso era Sansón, pero él llegó a ser uno de los jueces de Israel. No eran unas personas que nacían con la marca de que ese grupo de hombres eran jueces o iban a ser señalados específicamente como jueces. Dios era soberano para llamar a una persona para liberar a la nación. La narración en este libro por el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios que escribe el libro, es una narración bastante elaborada. Es una narración en la que él hace una selección muy específica. ¿Y cómo podemos nosotros, como también preguntaba Carlos esta mañana, beneficiarnos, en este caso todavía de un libro mucho más viejo, un libro que tiene más o menos casi 3,000 años de escrito? ¿Cómo podemos nosotros beneficiarnos de lo que Dios está diciendo aquí? La narrativa es clara, aunque tenga sus curvas. La narrativa nos presenta a Dios obrando en la historia humana. No es solamente presentarnos cuentos de hombres y mujeres del pasado que fueron héroes para su nación. No, la intención del escritor bíblico es mostrarnos a Dios, es mostrarnos a Jehová trayendo liberación. Dicho sea de paso, si ustedes se dan cuenta, en estos 5 versículos solamente, el nombre de Jehová se menciona 7 veces. Un número interesante dentro de la palabra de Dios. El nombre del opresor, en este caso de Cusán, se menciona 4 veces, mientras que el nombre del héroe, señalándolo por su propio nombre, Otoniel, el héroe humano, se menciona solamente 2 veces. Tomando en cuenta esto, Dios es realmente el héroe de los héroes. Dios es realmente el libertador, la persona que realmente trae la salvación. Dicho sea de paso, también usted lo puede notar en esta porción, es bastante resumida, pero es una porción que tiene todo el contenido del libro de los jueces. Esta porción resume la tesis del libro de los jueces que está expresada en el capítulo número 2. Es el juez por excelencia, Otoniel. Es el juez que representa el tiempo de los jueces en su mejor expresión. Luego los otros van a tener, algunos de ellos, historias más largas. Otros ni siquiera van a tener historias. 6 de los jueces van a tener historias bien desarrolladas, como en el caso de Gedeón, de Barak, juntamente con Débora, en el caso de Jefté, en el caso de Sansón. Otros solamente van a ser simplemente mencionados, como Sangar, por ejemplo, que es el tercer juez que se va a mencionar aquí. Ahod tiene una historia bastante larga también aquí en el capítulo número 3. Pero esta de Otoniel está bastante resumida, y el nombre de Jehová es que se repite una y otra vez. Contra Jehová es que se peca. Jehová es quien oye el clamor. Jehová es quien se enciende en su ira. Jehová es quien entrega al pueblo bajo la mano de un opresor. Jehová es quien envía un libertador.
Jehová es quien manda su espíritu. Jehová también es quien permite la paz. Así que la intención del narrador bíblico es presentarnos a Dios. Y cada vez que nosotros nos encontramos con una presentación de Dios, no solamente tenemos que pensar en héroes y heroínas del pasado. Tenemos que pensar en Dios aquí y ahora. De la misma manera en que Dios actuaba en ese momento, de esa misma manera Dios sigue actuando hoy. Y eso es exactamente lo que Él quería decirle a su generación. Y es exactamente lo que también Él quiere decirnos hoy. Cómo Dios obra en la vida del ser humano. Nosotros podemos darnos cuenta que entonces la narración es una narración teológica. Eso significa que lo que Él quiere presentarnos es cómo Dios obra. El pecado trae la ruina humana. Eso queda claro en el texto que nosotros vamos a estar estudiando. El pecado destruye. El pecado trae ruina. El pecado trae la desgracia. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. No quiero la muerte del impío, dice Dios, sino que el impío se aparte de su pecado para que viva. Esa es la intención de Dios, porque la paga del pecado es muerte, dice la Sagrada Escritura. No proveáis para los deseos de la carne, para las obras pecaminosas, porque el que siembra para las obras pecaminosas, de ella va a cosechar la muerte, dice la Sagrada Escritura. Y eso está claramente expresado en esta porción. Ahora, la gracia de Dios es la única fuente de liberación y de perdón. Eso está claramente también expresado en el texto bíblico. Nosotros vamos a ver, o usted puede ver en el libro de los Jueces, si lo lee, que la liberación no se da una sola vez, sino una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dios tiene que enviar una persona para liberar a la nación, porque la nación se apartaba cada vez de Dios. Eso nos muestra que el corazón nuestro, que tiende a apartarse de Dios, solamente puede ser rescatado por la misma gracia de Dios y no porque nosotros lo merecemos. Lo que nosotros merecemos es ser juzgados por causa de nuestro pecado, pero Dios vuelve una vez y vuelve otra vez a buscar al pecador, a perdonar al pecador en su gracia y en su misericordia. La necesidad de un Salvador queda claramente expresada en el texto bíblico. Solamente Dios puede hacer esa provisión. Ahora, nosotros no podemos ponernos a hablar de comida delante de una persona hambrienta y no invitarlo a comer y decirle lo buena que está la comida mientras él se está muriendo de hambre. Así que nosotros vamos a pasar a nuestro texto para verlo versículo por versículo en esta noche y ver lo que Dios tiene para nosotros aquí en esta porción, en la presentación del primer juez o libertador en la narración del libro de los Jueces. Lo primero que nosotros notamos aquí es, queridos hermanos y queridos amigos, que por más bendiciones que uno reciba de Dios, por más bendiciones que hemos recibido de Dios, la tendencia de nuestros corazones es a olvidar a Dios y a olvidar el darle gracia, el ser agradecido con Él. Mire cómo dice el versículo número 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Pobre gente, diría usted, digo yo, wow, qué gente más terca y qué gente más vacía de la cabeza, después de tener una historia como la que tuvieron, ser sacados de Egipto, ser cuidados en el desierto, haber entrado en la tierra de Canaán para conquistar la tierra, y ahora esta gente se olvida de Dios. Pero tenga cuidado, nosotros debemos tener cuidado con ese tipo de juicio. Muchos de nosotros llegamos al Señor entusiasmados, lleno de gozo, lleno de emoción, lleno de alegría de que Dios nos ha librado de una vida perdida, de que Dios nos ha sacado de una vida insignificante, de que un día Dios nos libró de una muerte segura, de un accidente, de una enfermedad, de cualquier cosa. Y con el paso del tiempo, con el paso de los días, usted se va olvidando voluntariamente de Dios, y aquella pasión deja de existir. Pero mire cómo lo presenta el versículo número 7, este narrador que es un experto, un genio de la narrativa, nos los presenta foto por foto.
Dice él, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Más adelante él va a explicar en qué consiste eso malo en las otras dos frases que siguen en el versículo número 8. Pero nosotros debemos de pensar en esto con seriedad. Como veremos también en otras ocasiones cuando el pueblo vuelva a los ídolos. Pero la maldad aquí consiste en dejar a Dios para seguir a otros dioses. Es un cansancio en el corazón. Es un agotamiento en el corazón que hace que nosotros nos deslicemos hacia la idolatría, hacia la búsqueda de otras cosas con mayor importancia, según se ve por los ojos de la idolatría, más importante que Dios. Es un cansancio de adorar a Dios. Pero hay algo aquí, y esto también lo hemos dicho: nunca podemos dejar de ser adoradores. Lo único que hacemos es elegir al Dios que vamos a adorar. Es un cansancio moral, es un cansancio ético, es un cansancio para decir, yo no quiero seguir viviendo en conformidad a lo que Dios enseña, en conformidad a lo que enseña la palabra de Dios. Yo prefiero seguir viviendo como yo creo, como yo pienso. Y en eso consiste la maldad en este versículo. Es hacer lo malo ante los ojos de Dios, rechazando a Dios, rechazando la ley de Dios para hacer lo que está en mi propio corazón. Es abandonar ese sentido de exclusividad de que nosotros somos pueblo de Dios para vivir como el resto de la gente. La nación de Israel rechazó la exclusividad de ser pueblo santo para vivir como los de Canaán. Y hoy día es exactamente lo mismo. Es el rechazo de esa exclusividad de yo mostrarme diferente, de yo mostrar que tengo una autoridad por encima de mí, que esa autoridad se llama Jesucristo. Y yo rechazo eso, yo lo dejo a un lado para decir, no, yo soy como el resto de la gente y vivo como el resto de la gente. Tengo su moral, tengo su pensamiento, tengo su mentalidad, soy de este mundo y vivo como lo de este mundo. Esa es la acción de la maldad, es rechazar la exclusividad de una relación que me identifica con Dios. Y la nación la había rechazado. Esa relación específica de pacto, lo que Dios dice en su palabra. Ahora, la maldad también consiste aquí en rechazar a Dios, sustituyéndolo, como también nosotros habíamos dicho en otra ocasión, por otra cosa o por otra persona. Mire cómo dice el versículo número 8. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Se olvidaron de Jehová su Dios. ¿Qué significa que la nación se olvidó de Jehová su Dios? ¿Qué significa que usted y yo nos olvidamos de Jehová nuestro Dios? Eso no quiere decir que ellos se olvidaron de su historia. Ellos conocían su historia. Ellos sabían por qué estaban ahí en Canaán. Ellos sabían de su historia en Egipto, sabían de su historia en el camino. Ahora, olvidarse aquí no es que se le borró la memoria. No fue el Alzheimer del pueblo que lo obligó a olvidarse de Dios. No. Ellos no querían tomar en cuenta lo que esa historia significaba. Eso era lo que ellos no querían tomar en cuenta. ¿Qué significa nuestra historia? ¿Qué significa esta ley que nosotros tenemos? ¿Qué implica? Y ellos voluntariamente decidieron dejar a un lado. No era ignorancia. Era la intención de no ser consecuentes con lo que esa ley exigía. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, no es porque usted se hace ateo. No es porque usted dice, ya Dios no existe. Cuando usted obra de manera pecaminosa, es porque usted voluntariamente toma la decisión de obviar lo que Dios dice para hacer lo que usted quiere. Pero no que Dios se le olvidó. Y este olvido voluntario del pueblo tuvo que ver con tomar sus propias decisiones, dejando a un lado la ley de Dios para ir en contra de ella. Ellos sabían a la perfección
lo que la palabra de Dios decía, pero no querían mantenerlo fresco en sus memorias, porque querían vivir como ellos les daba la gana. Por eso el libro de los Jueces termina diciendo, en esos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Por hacer lo que le parecía bien a sus propios ojos, ellos decidieron olvidar lo que era bien a los ojos de Dios e invirtieron los valores. Lo que era malo delante de Dios se convirtió en bueno delante de sus ojos, y lo que era bueno delante de los ojos de Dios se convirtió malo ante los ojos del pueblo. Usted y yo conocemos de ese sentimiento. Lo conocemos a la perfección, aun cuando en ocasiones queramos negarlo. Dios nos ha dado la vida, por Dios hemos abierto nuestros ojos hoy, por Dios estamos respirando, Dios es quien nos ha guardado, Dios es quien nos ha permitido escuchar una y otra vez el Evangelio, y aún así seguimos siendo malagradecidos. Nos olvidamos de Dios. Pero mire lo peor aquí. Dice el versículo 8 terminando, que ellos sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Acera era una diosa de Canaán, igual que en el caso de Astarot. Los Baales, era un Baal, pero tenía muchas manifestaciones Baal. Y cuando dice los Baales, precisamente lo que está diciendo es las representaciones de Baal que fueron adoradas por el pueblo. Eso también lo explicábamos en uno de estos martes pasados cuando hablábamos del texto. Entonces la adoración a Baal y a Acera era una adoración conjunta. Acera era representada probablemente también junto con árboles o con la construcción de algún tipo de monumento que recordaba a Acera, y al lado se le colocaba a Baal. La idea era que ellos también eran esposos, amantes. Y como el culto en Canaán era un culto a la fertilidad, entonces una vez que Baal y Acera se juntaban, entonces ellos hacían posible que el campo, que los ríos y que todo y los animales pudiesen tener bendición. En cierto sentido, la imagen, el culto a Baal y a Acera era como una especie de culto a la prosperidad de nuestros días. El culto a la abundancia, el culto a la riqueza. Y dice el texto que la nación de Israel sustituyó a Dios por ese culto. Era más atractivo, más canchanchero, más chabacano, con más francachela. Se bebía, se comía, se emborrachaba, se andaba sin ropa en el culto a Baal. Y era un culto más atractivo que llamaba más la atención. Y dice el texto que la nación dejó el culto de Jehová, un culto con una ética, un culto con una moral bien definida, un culto donde no se hacía sacrificios humanos, sino sacrificios de animales, un culto donde había que mantener una limpieza absoluta y total, y no ese desorden en el culto a Baal, un culto donde había un grupo de personas que dirigían la adoración, y no ese tumulto de personas ahí embriagándose y teniendo todo tipo de orgías. No, ellos le dijeron, no, ese no, nos vamos por Baal, y sustituyeron al Dios verdadero por dioses falsos. Usted podrá decir que usted no es un religioso, y se lo creemos, pero usted es un adorador sin remedio. Usted es una persona que adora sin cura. No tenemos cura. Como decíamos ahorita, lo único que podemos elegir es el Dios que vamos a adorar. Ellos dejaron de adorar a Dios, pero no para quedarse sin adorar a nadie, para adorar ídolos. Y cada vez que nosotros abandonamos, nos alejamos de Dios, decidimos pasar por alto a Dios, tenemos otros ídolos a los cuales nos hemos sometido. Y por lo general, una vez o por lo general no, siempre que usted rechace a Dios, la elección que queda es un Dios falso. Siempre que usted rechace a Dios, la elección que queda es un Dios falso. Dice el texto aquí, el corazón de ellos, a pesar de tantas bendiciones, como el suyo, como el mío, se inclina a abandonar a Dios, a enfriarse. Por eso dice la palabra de Dios, entre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestros corazones tienden a ser fascinados
por las cosas de este mundo. Ahora, en segundo lugar, aquí nosotros notamos del versículo número 8 en adelante, que cuando nosotros seguimos la inclinación de nuestros corazones que tiende a alejarse de Dios, entonces Dios nos abandona a las tristes consecuencias de nuestras propias decisiones. Dice el versículo número 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Rishabtaim, rey de Mesopotamia. Más adelante va a decir de Siria, y aquí voy a dar una nota que suele llamarse dentro de lo que es la crítica literaria de las Sagradas Escrituras. Mesopotamia es una palabra griega que los muchachos que están en la escuela saben aquí lo que significa, ¿verdad? Significa en medio de dos ríos, ¿verdad? Mesopotamia, en medio de dos ríos. Entonces, el Antiguo Testamento no se escribió en griego, se escribió en hebreo. Entonces, en la traducción se coloca así, Cusán, rey de Mesopotamia. Eso ha creado todo un conflicto porque algunos piensan entonces que si era la Mesopotamia hacia allá, hacia los lados de Babilonia y los lados muy para arriba, para allá, para ese lado, que se ve muy lejos para entrar con una invasión en ese tiempo para controlar a Israel. Pero algunos dicen que eran los dos ríos de Siria. Y aunque la palabra aquí está traducida a Mesopotamia, entre medio de dos ríos, en el texto griego dice Cusán, rey de los dos ríos, que probablemente también podrían ser dos ríos grandes de Siria, que estaba un poquito más cercana y que sí podía ser más probable, como dice el texto más adelante en el versículo número 10, que era el rey de Siria. Entonces se está pensando, los traductores también, que eran dos ríos en Siria. Así que estos ríos que estaban en Siria quizás son los ríos también mencionados, y lo vamos a ver algún día, mencionado por Naamán. Ustedes recuerdan cuando lo mandaron a enviarse a bañarse en el Jordán. Él dijo que los dos ríos de Siria eran mucho mejores que esos ríos, que ese río ahí lleno de barro de Jerusalén. Entonces, este hombre probablemente viene precisamente de este sector, aunque el escritor no tiene tanto la intención de mostrarnos la identidad plena del origen del opresor. Lo que él quiere darnos a entender es que una vez que usted abandona a Dios, usted queda esclavizado en los poderes de este mundo. De hecho, la misma historia bíblica nos presenta aquí que hay una burla hacia el opresor. ¿Por qué? Porque el nombre de él está variado. Y todos los estudiosos entienden que hay una variación en el nombre. Porque el nombre Cusán, si bien era el nombre probablemente de él, pero la palabra Rishabtaim es una palabra hebrea que significa dos veces perverso, dos veces malo. Entonces ellos parece que hicieron ese apodo, tomaron ese apodo para señalarlo a él. Era un opresor, un tirano, y ellos le pusieron de apodo, él es dos veces malo, el rey de Mesopotamia o el rey de los dos ríos, como también podía ser el otro título. Entonces, aquí Dios los abandona al pueblo. Dice el texto que Dios los vendió. Mire cómo dice el versículo más adelante. Dice el versículo, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de este hombre dos veces perverso. Los tiranos mantienen el poder en base al terror. Y eso nosotros lo sabemos por experiencia. Toda persona tirana mantiene el poder en base al terror. Y la nación de Israel fue sometida aquí al terror de este dos veces perverso, de este perverso que fue para dominar a la nación. Pero ese dominio viene como consecuencia del abandono de Dios, porque dice el texto que la ira de Dios se despertó. Déjeme decirle algo, Dios nunca va a permitir que usted ni nadie, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, peque de manera exitosa. Dios nunca va a permitir que nadie peque y se salga con la suya. Todo pecado tiene la consecuencia de que desata la ira de Dios.
Eso está claro en las Sagradas Escrituras. Apenas nosotros, como también hemos señalado, apenas podemos hacernos la imagen de un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios santo que no puede mirar la iniquidad. No tolera la iniquidad, no tolera el pecado. Y dice el texto, la ira de Jehová se encendió. Se encendió la ira de Dios contra la locura de su propio pueblo, contra la locura suya, contra la locura mía. Ahora note, abandonar a Dios siempre va a traer esclavitud. Usted no tiene tiempo para servir a Dios, usted va a servir a otra cosa. Usted no tiene energías para adorar a Dios, usted va a tener energía para adorar otra cosa. Usted no tiene dinero para servir a Dios, pues todo su dinero se va a ir en otra cosa. Usted no tiene una mente para amar a Dios, pues su mente va a estar ocupada en otras cosas. Usted no tiene un corazón para Dios, usted no tiene afecto para Dios, pues su corazón y sus afectos estarán inclinados a los ídolos. Esto es inevitable. El Señor dijo, no se puede servir a dos señores, porque o se amará a uno y se rechazará al otro. Note que el Señor nos dice, no se puede vivir sin señores. Él está diciendo es que no se puede servir a dos, pero señores vamos a tener siempre. Siempre. El punto aquí es, si Dios va a ser su Señor. Dice el texto, Jehová los entregó y sirvieron a ese tirano por 8 años. Ahora aquí viene la esperanza maravillosa a la que Dios nos acerca a pesar de la locura de nuestros corazones y a pesar de la manifestación de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que hacen con injusticia o que detienen, con injusticia la verdad. Pero ¿dónde está la esperanza? La esperanza está en el versículo número 9. Y nosotros podemos darnos cuenta aquí que a pesar de la inclinación de nuestros corazones a abandonar a Dios, que a pesar de que la ira de Dios tiene que juzgar el pecado, Dios en su gracia y en su misericordia trae liberación. No solamente de nuestros pecados, sino también de las consecuencias en las que el pecado nos sumerge. Dice el texto, versículo número 9. Entonces clamaron los hijos de Jehová, y Jehová levantó un libertador y los libró. Si el abandono de Dios viene como consecuencia del olvido de Dios, la liberación de Dios viene como consecuencia de que nos acordamos de Dios. Esto es lo que está en el texto. Son palabras interesantes. Usted ve que el olvido de ellos no era que se le había borrado a la memoria, que ellos se acordaron. Se acordaron de Dios, pero acordarse aquí significa ponerle atención. Como olvidarse significaba, era decir, no me importa. No era que no lo sabían, era que no le importaba. Pero cuando la opresión le cayó encima, cuando su propio destino y la consecuencia de sus decisiones le cayeron encima, entonces ellos dijeron, ahora sí nos acordamos de Dios. ¿Por qué? Porque también, como hemos señalado, todo ídolo decepciona. Todo ídolo decepciona. Y Dios, cuando nos abandona a las promesas falsas de nuestros ídolos, Él sabe que vamos a ser decepcionados. La única esperanza que no avergüenza es cuando su fe está puesta en Cristo. Esa es la única esperanza que no avergüenza, no importa el momento que usted esté viviendo. Pero dice la palabra de Dios, al avaricioso lo mata la avaricia. Al codicioso lo mata la codicia. Al adicto lo mata su adicción. Al que anda detrás de los placeres, precisamente eso lo va a matar un día. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando Dios te entrega a tu propio pecado, es para que las consecuencias de ese pecado te caigan encima. Y cuando eso le cayó encima al pueblo, dice el texto, ellos clamaron. Clamaron a Jehová. Y ante ese clamor es el reconocimiento de que este mundo no sirve para nada. De que los ídolos de este mundo no le van a ayudar en el momento de su angustia. Que todas las promesas que este mundo hace son falsas. Falsas. El dinero, que es uno de los ídolos más grandes
que nosotros tenemos en nuestros días. No que sea malo el dinero en sí, sino la inclinación humana hacia las promesas falsas que hace el dinero. Le preguntaron ya hace mucho a un millonario que cuánto dinero es suficiente. Y la respuesta que él dijo, no, $1 más y ya. Cada día $1 más. Y él mismo reconocía, nunca es suficiente. Nunca hay bastante. Pero ¿hasta cuándo podrá ser eso así? ¿Hasta cuándo podrá ser eso así? Llega el día cuando todo ídolo dice, todo lo que te prometí era mentira. No puedo cumplir ninguna de esas promesas. Y llega entonces, y ojalá no sea muy tarde para usted y para los que estamos aquí, llega el momento de clamar a Dios y buscar a Dios. Y entonces viene la misericordia de Dios para levantar un Salvador. Dice el texto, ellos clamaron a Jehová y Jehová levantó un libertador. Levantó en este caso a un hombre llamado Otoniel. Los estudiosos dicen, algunos, que el nombre de Otoniel significa Jehová es mi fuerza, Jehová es poderoso. Y este hombre, que era el hombre de la vieja guardia, que probablemente había nacido en el desierto, porque no murió con los hombres que murieron en el desierto, lo que implica que o había nacido en el desierto o tenía menos de 20 años cuando la nación fue castigada. Este hombre que vio a Josué ser fiel a Dios y que vio a su tío, a Caleb, ser fiel a Dios, que aprendió la fidelidad, que era valiente, representante de la tribu de Judá, fue un hombre fiel, capacitado por Dios, un hombre que instruyó al pueblo, un hombre que fue valiente, un hombre que guió al pueblo a la victoria. Este hombre, dice el texto, Dios lo levantó y dice la palabra de Dios, y vamos a leer rápido, que Dios lo capacitó para eso, con el poder de su espíritu. Y hablaremos de eso más adelante en el versículo 10, qué significaba que el Espíritu de Dios venía sobre estos hombres. Por el momento vamos a decir que era la capacitación de Dios para que tuvieran victoria, para hacer lo que Dios quería que ellos hicieran, mostrándonos que es el poder de Dios quien trae liberación. No era Otoniel, era el Espíritu de Dios en Otoniel guiándolo a la liberación que Dios había traído para su pueblo. Y los resultados en el versículo número 11 dice que el pueblo reposó o que el pueblo tuvo paz. Nosotros no tenemos que leer muchas veces este texto, esta porción de la palabra de Dios, para darnos cuenta de que el Evangelio brota de sus páginas. De que el Evangelio está aquí implícito, claro en sus principios, mostrado con claridad en cómo Dios obra con el pecador. El Evangelio está mostrado con toda sencillez. Lo primero, Otoniel era representante de la tribu de Judá. Y por eso el escritor bíblico elige a Otoniel y lo pone en la cabeza de los jueces. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá es la tribu del liderazgo. Capítulo número 1, versículo número 1. ¿Quién subirá a luchar contra los cananeos? Y dice Dios, Judá subirá primero. ¿Y qué nosotros vemos en la palabra de Dios cuando nosotros nos acercamos a la tribu de Judá? Vemos que Judá era la línea del Mesías, del liberador por excelencia, de donde iba a venir el león de la tribu de Judá, de donde viene el juez de los jueces, de donde viene el libertador de los libertadores, Jesucristo el Hijo de Dios. El Evangelio se nos presenta y cuando usted rechaza el Evangelio, usted está rechazando a Jesucristo. Ahora, el segundo principio aquí del Evangelio es que nosotros somos pecadores, que hemos nacido con una inclinación en lo más profundo de nuestro corazón, que ha dañado nuestro pensamiento, nuestras emociones, lo que somos en todas nuestras áreas, y que estamos inclinados a alejarnos de Dios, que estamos inclinados a errar, a equivocarnos, y que lo contrario es un espíritu de justicia propia y un espíritu de autoengaño. Tenemos un corazón engañoso, dice la palabra de Dios.
Tenemos un corazón que suele alejarse de Dios, rechazar, aun cuando conoce la palabra de Dios, suele rechazarla. Ahora, lo segundo que vemos aquí en cuanto también a los principios del Evangelio es que nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Tenemos que reconocer que tenemos un corazón engañoso, que tenemos una mente caída y debemos clamar a Dios. Debemos buscar a Dios en arrepentimiento de todo nuestro corazón, de todo nuestro anhelo, de toda nuestra mente para escapar de las mentiras de este siglo. Y vamos a ver entonces el tercer principio claro del Evangelio, que solamente Dios puede enviarnos un Salvador. Y que Él ha enviado al Salvador de los salvadores, que no podemos salvarnos por nuestra propia fuerza, que este mundo doblemente perverso por los poderes de Satanás y perverso por las estructuras pecaminosas que se sobreponen al ser humano, nosotros no podemos liberarnos de él por nuestra propia fuerza. Necesitamos la fuerza de un liberador, de un salvador que venga con el poder de Dios, ungido con el Espíritu de Dios. Necesitamos al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Otoniel se murió. Y se va a morir Ahot, y se va a morir Sangar, y se va a morir Débora, y se va a morir Barak, se va a morir Gedeón, se va a morir Jefté, se van a morir todos los jueces que van a aparecer en el libro de los jueces. Pero el único juez que no muere es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él tiene el poder para salvarlo a usted una sola vez y para siempre. E interceder para siempre por usted. Y es por eso tan importante el cuarto principio del Evangelio que nosotros notamos aquí, expresado en el versículo número 11. Hay un reposo que solamente viene por Jesucristo. Hay una paz que solamente Jesucristo ha ganado en la cruz del Calvario y por la resurrección de entre los muertos. Dice el versículo número 11, y reposó la tierra 40 años. Los 40 años del ejercicio de juez de Otoniel. Pero Cristo trae un reposo eterno, una paz eterna. Por eso dice Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Llegará la paz, llegará el reposo para vuestras almas. Y dice un texto de la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En esta noche, nosotros invitamos a los amigos que están aquí a venir a los pies del Salvador, Jesucristo el Hijo de Dios. Jesucristo el Hijo de Dios solamente puede traer paz y reposo a tu vida de manera permanente. Y nosotros, iglesia de Dios, mis hermanos, tenemos que vigilar con suma atención nuestros corazones. Con suma atención nuestros corazones. Porque a pesar de todas las bendiciones que recibimos a diario, la tendencia de nuestro corazón es a enmohecerse. Es a ir día a día siendo corrompido. Es a ir echando día a día una capita que si no se atiende se llena de lodo. De lodo. De puro fango. Tenemos que atender nuestros corazones y atender nuestra relación con Dios para que en cada momento nuestra relación con Dios esté encendida, esté en llamas, para que Dios no tenga que estar rescatándonos una y otra vez de lo mismo, y que nosotros podamos experimentar día a día la victoria que Dios quiere que nosotros experimentemos y vivamos en paz y en reposo. Padre del cielo, gracias te damos en estos momentos, gracias por tu misericordia, gracias por Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Juez sobre todas las cosas, Salvador por excelencia. Tú nos has levantado un poderoso Salvador en la casa de David, tu siervo, para traer salvación a nuestras vidas. Gracias por ese Salvador. Nos libra de la falta de esperanza, de la dureza de esta vida. Tú eres nuestro refugio en medio de la angustia. Gracias te damos. Estamos en tus manos. Bendice
a tu pueblo aquí reunido. Bendice, Señor, cada hombre, cada mujer reunido en este lugar. Por Cristo lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.